El crepúsculo teñía el horizonte de tonos anaranjados y violetas, una paleta que prometía el final perfecto de un día perfecto. Dentro de la mansión de los del Valle, la luz de las arañas de cristal rebotaba en las copas de champán y, en los ojos de los invitados, era una celebración que olía a éxito, a dinero y a poder. Pero para Isabella, el aroma era el de un sueño hecho realidad. 22 años y de origen humilde, se encontraba en el centro de ese salón, con un vestido de seda que no costaba lo que valía, sino lo que representaba, la llave a una nueva vida. A su lado, Andrés sonreía con la seguridad de quien posee el mundo. Era el heredero del Imperio del Valle, un hombre apuesto, de porte atlético y una sonrisa que derretía a cualquiera. Sus palabras eran un constante murmullo de promesas, una casa con vista al mar, viajes, seguridad, un futuro sin preocupaciones. Isabella lo escuchaba con el corazón lleno, convencida de que su amor era puro y su destino estaba sellado. Todo en esa noche era una confirmación de su felicidad. Los brindis, las felicitaciones, la música suave que llenaba el ambiente. Era un cuento de hadas, y ella, la protagonista. Sin embargo, en el fondo de ese cuento de hadas, una sombra acechaba, una presencia que no se mezclaba con la multitud, pero que dominaba cada rincón del espacio. Era Esteban del Valle, el patriarca de la familia, el artífice de toda esa fortuna y el dueño de la mansión. Alto, con el cabello plateado y una mirada que había visto y conquistado todo, se movía entre la gente como un depredador elegante. No sonreía ni hacía grandes gestos, solo observaba, con una intensidad que traspasaba la formalidad de la ocasión. Isabella sintió esa mirada. No era la curiosidad habitual o la aprobación. Era algo más profundo, algo que la hacía sentir vulnerable y expuesta, como si Esteban pudiera leer cada uno de sus secretos, cada anhelo y cada miedo que había enterrado en su interior. Esa primera mirada, en medio de la celebración más feliz de su vida, fue una grieta en la fachada perfecta de su cuento, la chispa de una historia que no sería de amor, sino de un deseo peligroso, un deseo que ni ella ni él sabían que existía, pero que ya había sido encendido. La promesa de una vida con Andrés se mantenía firme en su mente, pero en el silencio de su alma, una tentación mucho más oscura comenzaba a susurrar. El brindis final fue un eco de cristal y aplausos que se disolvió en el bullicio de la fiesta. Isabella se sintió abrumada, una estrella fugaz en una galaxia de lujo y poder. Mientras Andrés se alejaba para hablar de negocios con su padre, un vacío la invadió. Fue entonces, en un rincón apartado del salón, que sus ojos se encontraron de nuevo con los de Esteban. No fue un accidente, él la estaba buscando. Era una mirada diferente a la de la primera vez. Esta vez, era una invitación, no verbal, sino, con la intensidad de un imán. La frialdad de su rostro se había atenuado, y una curiosidad casi palpable le envolvía. Sus ojos, profundos y oscuros como un mar en la noche, parecían prometer un mundo de secretos que Andrés, con toda su honestidad, jamás podría ofrecer. Isabella se sintió como una mariposa atrapada, incapaz de apartar la vista. Un cosquilleo recorrió su espalda. Era una sensación contradictoria, una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Por qué la mirada del padre de su prometido la afectaba de esa manera? Intentó racionalizarlo, atribuirlo a la tensión del momento, a la presión de la noche, pero una parte de ella sabía que era algo más. Era una atracción prohibida, una chispa que, si no se apagaba, podría convertirse en un incendio. Andrés regresó, sonriente y despreocupado. Le puso una mano en la espalda y la acercó a él. La conexión se rompió, pero la imagen de los ojos de Esteban quedó grabada en su memoria. Mientras Andrés le hablaba de sus planes futuros, de su luna de miel en una isla privada, Isabella asentía y sonreía, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en un rincón del salón, en una mirada que no prometía un cuento de hadas, sino una aventura peligrosa. La vida de Isabella en la mansión se convirtió en un delicado baile entre la formalidad y la creciente incomodidad. Andrés estaba cada vez más absorto en los negocios familiares,
dejando a Isabella a su suerte en la inmensa casa. Ella, que antes la veía como un palacio, ahora la sentía como una jaula dorada. Pasaba las tardes leyendo en la biblioteca o paseando por los jardines, intentando no pensar en la tensión que se había instalado en su interior. Un día, mientras buscaba un libro en el estudio de Esteban, el destino, o tal vez la casualidad, le tendió una trampa. El pesado sonido de la puerta, al cerrarse detrás de ella, la dejó a solas con él. El silencio se volvió denso, casi opresivo. Las estanterías repletas de volúmenes antiguos y el olor a cuero y tabaco creaban un ambiente de intimidad inesperada. Esteban no la miraba de frente, sino a través del reflejo de un cuadro enmarcado en el muro, una forma de evitar la confrontación directa, pero al mismo tiempo de mirarla sin disimulo. Cuando por fin sus miradas se cruzaron, la chispa no era un destello, era una llama. Él no dijo nada, simplemente se acercó, sin prisa, como un animal que mide sus pasos. Su presencia llenó el espacio, una mezcla de poder y una quietud peligrosa. Isabella sintió que la respiración se le aceleraba. Quería huir, pero su cuerpo estaba congelado en su sitio, fascinado por la cercanía. Él solo se detuvo a unos centímetros de ella, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. No había necesidad de palabras, el aire entre ellos era un lenguaje propio, lleno de significados y secretos prohibidos. En ese instante, Isabella supo que el juego había comenzado y que la inocencia que había en su corazón se estaba desvaneciendo. Después de ese encuentro en el estudio, la atmósfera en la mansión cambió por completo. La tensión no se evaporó, al contrario, se hizo más sutil y omnipresente. Esteban comenzó un juego de provocación silencioso. En las cenas familiares, cuando Andrés estaba distraído hablando de sus planes, Esteban le lanzaba una mirada fugaz desde el otro lado de la mesa, una que solo Isabella podía captar. Era un destello en sus ojos, una invitación a un mundo prohibido. Sus interacciones se volvieron breves, casi imperceptibles para los demás. Un comentario en voz baja mientras cruzaban el pasillo, «Estás muy hermosa hoy, Isabella», dicho, de tal forma que parecía una simple cortesía, pero que ella sentía como una caricia, una mano que, accidentalmente, rozaba la suya al pasarle una copa. Eran pequeños actos, cada uno de ellos un alfiler que pinchaba su autocontrol, un recordatorio constante de la peligrosa conexión que compartían. Isabella intentaba ignorarlo, se aferraba a la imagen de su futuro con Andrés, al amor que sentía por él, a la promesa de una vida estable y feliz. Pero la atracción era como una marea silenciosa, arrastrándola hacia un abismo que la aterraba y la fascinaba a la vez. Cada vez que Esteban la miraba, sentía el calor en sus mejillas, una punzada en el estómago. La culpa se mezclaba con un deseo que no podía nombrar. Andrés, ajeno a todo, seguía con sus planes. Hablaba de la boda como de un negocio más, un evento social importante. No veía que Isabella se estaba alejando. No notaba que la chispa en sus ojos no era para él. La distancia entre ellos crecía, mientras que la cercanía con su suegro se hacía cada vez más insostenible. El juego había subido de nivel, y ambos sabían que la victoria o la derrota significarían una tragedia. El tiempo pasaba y la vida de Isabella se transformaba en una solitaria rutina. La mansión, que en un inicio había sido un símbolo de su ascenso social, se había convertido en un reflejo de su vacío emocional. Andrés estaba cada vez más ausente, su mente y su tiempo consumidos por los negocios y una vida social que no compartía con ella. Sus llamadas eran breves, sus encuentros, escasos. Cuando estaban juntos, él hablaba de la empresa, de sus planes, de expansión, de sus amigos, pero casi nunca de ella o de lo que sentía. El sueño de un amor de cuento de hadas se estaba disolviendo, reemplazado por la fría realidad de un compromiso por conveniencia. Isabella se sentía abandonada y confundida. Su relación con Andrés se marchitaba, y en ese jardín desértico, una flor prohibida comenzaba a florecer. Era la atención de Esteban. Él, a diferencia de su hijo, no la ignoraba. Sus miradas ya no eran solo provocadoras, eran atentas. Preguntaba cómo había pasado el día, se interesaba por los libros que leía,
por sus opiniones. Él veía la tristeza en sus ojos, la soledad que la envolvía, y en esa vulnerabilidad, Esteban se presentaba no como el depredador, sino como un refugio. Lo que empezó como un juego peligroso se estaba convirtiendo en una conexión real, en una intimidad que Andrés no le ofrecía. El peligro de esa cercanía era que no solo se trataba de deseo, sino de un sentimiento más profundo. Era el anhelo de ser vista, de ser valorada. El corazón de Isabella, hambriento de afecto, comenzó a confundir esa atención con amor. No era lo que había buscado, pero en medio de la desolación de su compromiso roto, era todo lo que tenía, y ese peligroso refugio, esa atención que venía del hombre que nunca debería haberla tocado, se estaba volviendo irresistible. La oportunidad llegó como una tormenta de verano, inesperada y poderosa. La familia del Valle planeó un fin de semana en su casa junto al mar. Andrés, en el último momento, anunció que debía quedarse en la ciudad para cerrar un negocio. Su disculpa fue breve, su ausencia, un alivio silencioso para Isabella. Ella se quedó, sin embargo, sabiendo que la tensión con Esteban estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. La casa de la playa era un refugio de cristal y madera, con ventanales que se abrían a la inmensidad del océano. Los días pasaron en un ritmo lento, lleno de la brisa salada y el sonido constante de las olas. Estaban solos, en un paraíso, aislado que se sentía tan peligroso como un acantilado. La cena fue un silencio pesado, roto solo por el eco de los cubiertos. Esteban la miraba a través de la luz de las velas, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta que ambos sentían. Después de la cena, caminaron juntos por la playa. La luna llena iluminaba la arena y el mar, creando una escena de belleza hipnótica. Las palabras no eran necesarias. La tensión entre ellos era tan fuerte que casi se podía tocar. Esteban se detuvo, tomó la mano de Isabella, y el contacto no fue una provocación, sino una rendición. Sus dedos se entrelazaron, y el acto, tan simple, fue un cruce de líneas. Se besaron por primera vez, bajo el cielo estrellado y el susurro del océano. No fue un beso de amor joven, sino uno de deseo prohibido, de secretos y de una pasión que había sido reprimida por demasiado tiempo. En ese momento, la promesa de Isabella con Andrés se rompió por completo. La traición ya no era una posibilidad, era una realidad ardiente. Los dos se entregaron a un deseo que no prometía futuro, solo la intensidad del momento, una rendición total que los marcaría para siempre. La traición en la playa marcó un antes y un después en la vida de Isabella. Los días que siguieron se llenaron de miradas robadas, de toques sutiles que eran como descargas eléctricas. La tensión ya no era un juego de seducción, se había transformado en la cruda realidad de una aventura clandestina. Los encuentros secretos en el estudio de Esteban se hicieron más frecuentes, cada uno de ellos un acto de desafío y de pasión. Entre las paredes de la mansión, el romance prohibido florecía en la oscuridad, lejos de los ojos de la familia, y de un Andrés cada vez más distante y ajeno. Isabella vivía en un limbo de emociones contradictorias. La pasión que sentía por Esteban era abrumadora, un fuego que la consumía por completo. En sus brazos, ella se sentía vista, deseada, amada de una forma que Andrés nunca le había hecho sentir. Pero con esa pasión venía un peso insoportable, la culpa por engañar a Andrés, el hombre que le había prometido un futuro, la culpa por romper una familia, por entrar en un laberinto de secretos del que sabía que sería difícil salir. Cada sonrisa robada, cada beso furtivo, venía acompañado de un nudo en el estómago, de la sensación de que su vida se estaba desmoronando bajo sus pies. Esteban, por su parte, parecía más decidido que nunca. No había rastro de culpa en sus ojos, solo una firmeza implacable. Su deseo por Isabella no era un capricho pasajero, era una obsesión, una necesidad. Él la miraba como si fuera su posesión, como si tuviera el derecho de reclamarla. Su seguridad la aterraba y la atraía a la vez. Él estaba dispuesto a quemar el mundo por ella, y ella, atrapada entre la culpa y el deseo, no sabía si quería ser salvada o simplemente ser consumida por ese incendio. La mansión,
con sus innumerables pasillos y habitaciones, se había convertido en un laberinto de secretos. Nadie sospechaba del romance prohibido, o al menos eso creían Isabella y Esteban. La discreción era su única arma, una que usaban con la convicción de que nadie podría descubrir su juego peligroso. Pero en el mundo del poder y la riqueza, los muros tienen oídos y las sombras tienen ojos. El peligro llegó en la forma de la persona menos esperada, una criada de la mansión. Ella había trabajado para la familia del Valle durante años, una presencia silenciosa y casi invisible. Una tarde, mientras se dirigía a limpiar el estudio, vio la puerta entreabierta. Un brillo de curiosidad la impulsó a mirar. Lo que presenció fue un momento que destrozó toda la fachada de normalidad. Vio a Isabella y Esteban en un beso apasionado. La criada se congeló, su mente en un torbellino. La lealtad a la familia se enfrentaba al shock de la traición. El miedo a las repercusiones la hizo huir, pero el secreto era demasiado grande para guardarlo. La noticia viajó a través de los murmullos del servicio, de la cocina a los jardines, hasta que finalmente llegó a los oídos de la persona que más se beneficiaría de ella, un rival de negocios de Esteban, que también tenía lazos con la familia. De repente, el aire de la mansión se volvió más denso, las miradas de los empleados se volvieron más furtivas, los susurros se hicieron más intensos. Isabella y Esteban no lo notaron de inmediato, demasiado consumidos por su propio mundo, pero la soga se estaba apretando. El idilio secreto había sido descubierto, y el peligro inminente se cernía sobre ellos, un presagio de la tormenta que estaba por desatarse. El mundo de Andrés se derrumbó con una llamada telefónica. Las palabras de su rival de negocios, envenenadas con el chisme y el resentimiento, pintaron una imagen que él se negaba a creer. Él había confiado en Isabella, la había puesto en un pedestal, y la idea de que ella lo hubiera traicionado con su propio padre era una herejía. Lleno de una ira helada, regresó a la mansión. No buscó una explicación, buscó una confirmación. Encontró a Isabella en la sala, con un libro en las manos, su rostro una máscara de tranquilidad. Su tranquilidad se rompió cuando Andrés la confrontó. Sus palabras, frías y duras, cortaron el aire como cuchillos. Me han dicho que tú y mi padre. ¿Es cierto? Isabella negó con la cabeza, sus labios formando una mentira, pero sus ojos la delataron. El miedo y la culpa, que había intentado ocultar, estallaron en su mirada. Andrés no necesitó más. La furia se apoderó de él, y su voz, antes segura, se rompió. No mientas, te delatan los ojos, le gritó, el eco de su voz llenando el silencio. La conmoción atrajo a Esteban. Al ver la escena, supo que el juego había terminado. Entró en la sala con la misma calma imponente de siempre, pero con una decisión implacable en los ojos. La confrontación verbal con su hijo fue brutal. Andrés lo acusó de traición, de deshonor, de robar a la mujer que amaba. Esteban no se defendió, simplemente miró a su hijo y luego a Isabella, y con una sola frase, destruyó todo a su paso. Isabella y yo estamos juntos, dijo con voz firme. La revelación fue como una bomba. Andrés se quedó sin aliento, su rostro palideciendo. No era solo la traición, era la traición de su padre, su mentor, el hombre que le había enseñado todo, la familia, el negocio, el amor. Todo se había roto en ese instante. El enfrentamiento se convirtió en la dolorosa y pública revelación de un amor prohibido, destrozando no solo un compromiso, sino la base de la familia del Valle. La casa de los del Valle, que una vez fue el escenario de sueños y promesas, se transformó en una tumba de silencios y resentimientos. Andrés se fue, su corazón destrozado no solo por la traición, sino por la humillación. Su relación con Esteban, una vez cimentada en el respeto y el orgullo, se rompió para siempre. La familia, un pilar de la sociedad, se desintegró ante los ojos de todos. Un escándalo que llenó los titulares de los periódicos y los chismes de la alta sociedad. Isabella y Esteban, los dos amantes que habían provocado la ruina, quedaron solos. La pasión que los había unido ardía con la misma intensidad, pero ya no era un fuego secreto, era una hoguera que quemaba todo a su alrededor. El romance prohibido,
una vez un escape de la soledad, se convirtió en una prisión. La mirada, de juicio de la sociedad, la pérdida de amigos y la hostilidad de la familia se hicieron insoportables. La felicidad que habían imaginado era una ilusión, un espejismo que se desvaneció con la luz del día. Isabella, en medio de la desolación, comprendió la dolorosa lección. El amor que sentía por Esteban era real, sí, pero no era suficiente para sostener un mundo de mentiras. Su felicidad se había construido sobre los escombros de la vida de un hombre bueno, sobre la destrucción de una familia que la había acogido. El deseo, por más intenso que fuera, no era un cimiento para una vida, solo una fuerza que consumía. Se miró al espejo, no reconociendo a la joven que había llegado con sueños de cuento de hadas. La mujer que veía ahora era una sombra, marcada por la traición y por el dolor que había causado. En el silencio de la mansión, que ahora era su hogar, pero que se sentía más ajena que nunca, Isabella se dio cuenta de que algunos deseos, por más ardientes que sean, solo pueden acabar en tragedia. El precio de la pasión había sido demasiado alto, un compromiso roto, una familia destruida, y un amor que, aunque real, estaba condenado desde el principio. Y en el vacío de su victoria, no encontró felicidad, sino la amarga soledad de la ruina.